Bueno, vamos a empezar con la jornada del día de hoy. Simplemente deciros así a modo de resumen, son 4 mesas, como nos ha dicho nuestra viceconsejera. La primera de ellas, pues la van a conformar un panel de expertos para tratar el abordaje cualitativo de las evaluaciones de riesgos psicosociales. En la segunda mesa hablaremos de los proyectos desarrollados en las instituciones con el fin de aportar herramientas y ayudar a las empresas. En la tercera mesa tendremos el gusto de oír a empresas con buenas prácticas llevadas a cabo y puestas en marcha, y la última mesa será de los agentes sociales, pues para compartir experiencias con ellos y poder recibir sus aportaciones. Así que yo sin más le doy paso a la primera mesa. Le pido a los ponentes que suban. Maite Gómez, moderadora de la mesa, por favor, adelante. Y ánimo. Os dejo con ello. Bueno, egunon. Ahora lo vamos a poner. Egunon, ongi etorria eta lehen eta behin, mila esker etortzeagatik, mila esker lankidekoei eta mila esker proiektu honetan parte arte duen guztioi. Bueno, hemen gaude urtero bezala, jarduraldi, bueno, no me sale, honetan, eta espero dugu zuen gustokoa izatea, espero dugu izugarri ikastea, eta batez ere espero dugu gure zentroetan martxan jartzea. Decía que, bueno, bienvenidos a todos y todas. Quiero dar las gracias por estar aquí. Quiero dar las gracias especialmente a las personas del equipo que con tanto empeño y ganas estamos trabajando en este ámbito de la prevención. Y quiero dar las gracias a muchas personas que no están aquí presentes y que gracias a ellos pues tienen lugar estas jornadas. Gracias Maite, gracias Itzi, gracias David, gracias Conchi. Bueno, no voy a seguir dando nombres porque son muchas las personas que han tomado parte en este proyecto. Bueno, mis dos compañeras anteriores creo que ya han explicado un poquito el motivo de estas jornadas. Osalan, en el equipo de psicosociología, en las diferentes actuaciones que estamos llevando a cabo, estamos viendo que poco a poco la disciplina de psicosociología va cogiendo cada vez más fuerza, pero a veces, en muchísimas ocasiones, nos quedamos en un preinforme que a veces va a un cajón, en el que, bueno, pues quizás no tenemos ni un diagnóstico preciso de la situación de la empresa, quizás lo utilizamos como justificación ante pues una visita de un organismo externo y quizás en la mayor parte de los casos no existen unas medidas acordes a la realidad que nos ha dado ese informe. Creemos desde Osalan que el abordaje cualitativo es una herramienta que nos puede servir para esclarecer este diagnóstico inicial y, además de esclarecer el diagnóstico, de conocer realmente cuál es la problemática para poder poner medidas para su abordaje. Y además creemos que puede ser una herramienta muy útil en las pequeñas empresas muy pequeñas en las que, bueno, pues por cuestiones de confidencialidad y anonimato, sobre todo anonimato, perdón, pues pues es imposible preservarlo, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a extender más porque sí que voy a pedir a los ponentes que tenemos hoy aquí, muchas gracias por venir, gracias de verdad, que bueno se ciñan al tiempo que tenemos porque bueno estamos como muy justitos, vamos muy apretados de tiempo y bueno, de verdad que espero que os guste y que a ver si lo podemos poner en la práctica, que creo de verdad que bueno nos puede ser muy útil cuando decimos es que no sé qué medidas poner. Vale, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar va a presentar su intervención Óscar Pérez Zapata. Óscar
Es profesor de la Organización de Empresas en la Universidad Pontificia de Comillas, que es Madrid, y su investigación con metodologías cuantitativas y cualitativas se centra en las relaciones trabajo-salud y digitalización. Entre sus publicaciones recientes destaca el libro de Trabajos sin límites, Salud insostenible, la intensificación del trabajo del conocimiento. Y la publicación Empleo, Trabajo y Riesgos para la Salud Mental, análisis y propuestas de intervención. Su intervención más reciente está financiada por la Fundación Prevent. Bueno, no sé mucho más vasco, pero la verdad que es un gustazo estar aquí, estar con Lourdes, con Idoia, con Maite, que organiza todo esto, y con todos vosotros. A ver, está muy bien ir detrás de... Me preguntaban ayer a Aitana si yo había elegido la película, pero no la había elegido yo, ¿no? Pero me parece excepcional, quiero decir, me parece muy original y me parece muy interesante. Además, así nos despertamos un poco, ¿no? A estas horas de la mañana, o sea que yo creo que está muy bien dar pie. Yo os quería empezar preguntando cuántos de vosotros sois técnicos de prevención, así para hacerme una idea, o sea, de manos, ¿vale? O sea, la inmensa mayoría. Vale, pues entonces, habíamos pensado justamente, ¿no?, que una forma interesante de pensar la jornada, que como sabéis, como ha dicho Maite, ¿no?, y ha dicho Lourdes, que centran los riesgos cualitativos, era un poco ponernos en vuestra piel, ¿no? Y decir, oye, bueno, yo soy un técnico de prevención. Claro, tenemos aquí el lujo de haber visto una película que nos da un foco de lo que es una situación laboral, que eso en realidad no lo tenemos nunca, ¿no? Entonces, tratar de hacer un poco el recorrido, de decir, bueno, si yo soy un técnico de prevención y en general no conozco la situación, lo primero que necesito, en general, o lo que suelo hacer, es hacer un análisis cuantitativo, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, ver un poco y progresar para que eso nos sirva, ojalá, para darnos un poco más de cuenta de la necesidad de los riesgos, o sea, de evaluar cualitativamente, que es de lo que van a hablar mis compis luego, ¿no? Entonces, bueno, la aproximación que más concretamente, ¿no? Digamos que yo tengo la charla estructurada en 3 trocitos, ¿no? No sé si me puedo mover, me puedo dar con una mesa de estas, ¿no? Si me muevo, ¿no? Voy a arriesgar. Bueno, entonces, los 3 trozos son, uno, vamos a comentar un poco, vamos a dar una visión cuanti a lo que hemos visto, ¿vale? Y vamos a utilizar investigación que hemos hecho con el objetivo de que sirva más allá de lo que hemos visto, ¿no? Es decir, yo creo que si es una cosa interesante lo que hemos visto, más allá de que las películas son siempre una exageración, ¿no?, y que ese es el objetivo, exagerar un poco, lo interesante de aquí es ver cuánto de esto se puede relacionar con cosas que pasan en los trabajos en general, más allá de trabajos de repartidores, más allá de trabajos de no cualificados o de menos cualificados, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, aquí hay dinámicas que se repiten transversalmente, que yo creo que es lo que sobre todo nos interesa, ¿no? Entonces, bueno, yo os quería que nos pusiéramos en esta situación, ¿no? Supongamos que la película representa una situación que tenemos que evaluar, ¿vale? Entonces, tenemos la perspectiva quanti y la perspectiva quali. Bueno, vamos a analizar esto 10 minutitos de quanti, vamos a hacer 10 de quali y luego vamos a meter un poco de carne en el asador para poner un poco, ojalá luego haya preguntas, ¿no?, al respecto. Veremos. Entonces, esto es un poco el plan, ¿no? El plan es, si Ricky fuera un trabajador que pertenece a una empresa que nosotros tuviéramos que evaluar, ¿no? Bueno, pues lo primero que nos viene a la cabeza podría ser, pues por ejemplo, oye, pues podemos pasar el FSICO, podría ser el ISTOS 21 también, pero el FSICO creo que es el más común, ¿no?, en el territorio nacional, en el Estado. Entonces, FSICO, podemos hablar un poquito de la EPA, porque tiene cosas interesantes a nivel cuanti que nos interesa destacar, y luego podemos, a nivel local, que nuestra investigación se ha centrado en la encuesta de salud del País Vasco, bueno, pues ¿qué nos dice? ¿Qué podemos saber? ¿No? Entonces, bueno, esto es lo que vamos a hacer los primeros 10 minutos, luego vamos a hablar del quali y luego vamos a hablar de algo más general. Entonces, un FSICO podría ser algo así, ¿no? Yo creo que, puesto que todos sois técnicos, yo creo que estáis más o menos familiarizados con esto, podemos discutir si los pocos círculos naranjas tienen que ser rojos también, pero vamos, lo que está claro es que la situación es muy positiva, ¿no? Bueno, cuando nosotros tenemos un quanti, y esta es una de las ideas que quiero que ojalá sirva para arrancar la charla y para recordarla, es, vale, pero ¿es todo igual de importante? Pues aquí tengo una lista de factores. ¿Es todo igual de importante? Pues claro, ayer hablábamos con Diego, que luego hablará, que tiene muchísima experiencia con empresas, ¿no? Y que seguro que será súper interesante. Pero lo que normalmente asumimos, porque los métodos lo asumen, es que, oye, esto está rojo, aquí hay que atacar, ¿no?
Y entonces ayer hablábamos concretamente sobre cargas, sobre rol y sobre alguna otra cosa más. Y entonces una pregunta de investigación que nosotros teníamos es, vale, pero ¿hay alguna cosa que yo, aunque si sale rojo, tengo que prestarle más atención? Bueno, esto es una de las preguntas que ha guiado un poco la investigación que hemos hecho recientemente, ¿no? Vale. Entonces, para responder a esa pregunta, ¿qué factores pueden ser particularmente más importantes? Vamos a utilizar dos fuentes. Una es la EPA. ¿Qué dice la EPA? O sea, datos oficiales, los mejores que tenemos. Esto lo dice a nivel nacional y a nivel europeo, ¿no? No es novedoso. Y después vamos a hacer un análisis estadístico con la encuesta vasca. Entonces, para lo primero, lo que preguntan en la EPA. Esto es una pregunta de la EPA, ¿vale? Pues es decir, que hay una muestra muy grande, bastante representativa. Y se les pregunta, nos quedamos si queréis con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cuál considera que puede tener mayores efectos negativos sobre su bienestar mental de una lista de factores? Que no coincide exactamente con el FSICO, ¿vale? Pero es la lista de factores que pregunta. Entonces, tenemos que utilizar lo que tenemos. Si os fijáis en la primera, presiones de tiempo de sobrecargas de trabajo, ¿vale? Vamos a prestar una atención específica a esa porque vamos a ver que va a ser la más importante, ¿vale? Las presiones de carga, que esto también lo hablaba ayer con Aitana, ¿no? Tal y como lo comentaban, tal y como lo comentan en la encuesta, fijaros que esto es importante, el detalle de cómo de la letra pequeña, ¿no? Digamos, dice, las presiones de tiempo y la sobrecarga hacen referencia a tiempo en que el trabajo debe ser realizado como cantidad de trabajo que debe ser terminado cuando los requerimientos sobrepasan o desbordan los recursos y habilidades de la persona. Y dice, se refiere a presión de tiempo severa, ¿no? O sobrecarga severa. Es decir, esto es una valoración, le está preguntando al trabajador directamente, es percepción del trabajador, ¿vale? ¿Qué dicen los trabajadores a la pregunta, a esta pregunta? Sabiendo ya lo que sabéis de presiones, ¿vale? Estos son datos que ha publicado el Instituto Nacional, Aitana y a lo mejor alguno de los que estáis aquí también sois del instituto, ¿no? Fijaros que según estos números que vienen de la EPA, el 53 dicen que el principal factor, el factor más negativo para mi bienestar mental, serían las presiones o sobrecargas de trabajo. Entonces, esto sugiere que de la lista de factores que normalmente consideramos en un FSICO o en cualquier otro, pues a priori, por percepciones del trabajador, deberíamos centrarnos en ese, ¿no? Además con diferencia. Fijaros que la inseguridad laboral, precariedad de la que se habla tanto, 15. Trato difícil con clientes o pacientes, 16. Fíjate que también esta falta de autonomía e influencia sobre el ritmo de trabajo, que lo comentábamos ayer con Aitana, no solamente 2,3. Entonces, claro, esto sugiere ya que cuando vamos a hacer una evaluación cuanti y tenemos una lista de factores, igual deberíamos enfocarnos un poco más en ciertos, en algunos, ¿no? Porque según esto, tienen más efectos sobre la salud mental. Bueno, entonces, esto sería como el arranque. Dices, oye, la EPA me dice que sobrecargas muy importantes. Vale. Pero ahora podemos hacernos la siguiente pregunta y es, puesto que estos son percepciones del trabajador, ¿nos podemos fiar de lo que el trabajador dice? ¿Vale? Entonces, para eso nosotros utilizamos la encuesta de salud del País Vasco y lo que hacemos es, tratamos de separar lo que nos dice sobre su salud mental de la lista de factores que vienen recogidos en la encuesta y tratamos de jugar estadísticamente, haciendo regresiones, con, oye, ¿qué es lo que afecta más, estadísticamente hablando, a esa salud mental? ¿Vale? ¿Qué encontramos? ¿Vale? Esto es parte de un proyecto en el que estamos, que lo ha mencionado también Maite, que está financiado por la Fundación Prevent, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? Haciendo y jugando con estas dos cosas, tanto con la gravedad, es decir, cuál es el riesgo relativo de algo, de los factores que vamos a considerar, como de frecuente es ese algo, ¿no? La extensión de la exposición. Bueno, lo que encontramos es que estos son 21 factores que nosotros hemos encontrado para la población trabajadora del País Vasco, que son los más importantes para predecir la mala salud mental en el trabajo y fuera del trabajo, porque estamos hablando de trabajadores. Entonces, como veis aquí tenemos condiciones de vida, condiciones de trabajo y hábitos de vida. Entonces, nosotros la investigación lo que va es a tratar de poner numeritos a cada uno de estos factores, ¿vale? Como no tengo mucho tiempo, me voy a centrar en algunos concretos. Y ahora nos volvemos otra vez a Ricky, ¿no? El Ricky de la película. Yo creo que Ricky de la película, entre las N cosas que le pasan, algunas de las que le pasan es que tiene que trabajar muy rápido, ¿sí? Que los salarios, ¿no? Pues son como son. Si trabaja muchas horas, en teoría, con la furgoneta y demás, pues puede conseguir un salario razonable. Y luego reclamar condiciones de trabajo realmente no es una opción, ¿no? Bueno, estos son 3 de los factores que analizamos. El numerito que veis ahí es por lo que se multiplica el riesgo de cada uno de esos factores. Es decir, esto es resultado estadístico y vuelve a confirmar lo que sugiere la EPA. Es decir, el factor trabajar muy rápido multiplica por 2,4 el riesgo, ¿vale? Entonces, estadísticamente podemos decir, parece que efectivamente centrarnos en las presiones y sobrecargas
es importante, es particularmente importante, ¿vale? Fijaros que un Ricky que estuviera expuesto a esas tres cosas tendría en el 81% de los casos mala salud mental, versus un 11% que no está puesto ahí si no tuvieras ninguna de las tres, ¿vale? O sea que fijaros dónde va la cuestión. Solamente con esos tres factores, ¿no? Son los tres factores más relevantes, por otro lado, ¿vale? Bien, estos son resultados más detallados de esa investigación, en los que no voy a entrar, pero luego si queréis podemos preguntar. Pero esos son, la barra amarilla simplemente representa el número de casos de mala salud evitables. Cuando digo mala salud, que esto es importante, la mala salud mental de la investigación que hemos hecho es antes de que se convierta en un trastorno mental grave, ¿vale? Entonces está más cercano a lo que ahora últimamente se llama bienestar emocional, si queréis, ¿vale? Pero fijaros que el número es muy alto. O sea, el número de casos que yo podría evitar si bajara el trabajar muy rápido, ¿vale? Bueno, estos son detalles metodológicos de los que no me voy a entrar. Bueno, entonces, hemos empezado a 55, vamos 10 minutos, vamos perfecto, yo creo, ¿no? Vamos bien. Entonces ahora vamos a entrarnos más en harina. Entonces, claro, volvemos otra vez a la pregunta inicial, ¿no? Entonces dices, vale, me has hecho un quanti, o lo has intentado, ¿vale?, sobre la situación. Bueno, tenemos algunas ideas ya. Tenemos algunas ideas de que ciertos factores son particularmente problemáticos. Ahora, yo creo que habiendo visto la película, se nos escapa que tú me definas el trabajo de Ricky o que me lo intentes evaluar a nivel de riesgos psicosociales con esos tres factores o con N factores, se te queda como muy corto, ¿no? Se queda muy corto. Y aquí es donde entra un poco la cuestión esta del quanti y del quali, que justifica claramente esta jornada, ¿no? Entonces, ayer comentábamos un poco en la cena también un poco en tono jocoso, que no es tan jocoso, ¿no? Decíamos, joder, las organizaciones, a lo mejor si se pudiera hacer un quali así de forma periódica, lo que aprenderíamos todos, ¿no?, de lo que pasa ahí en las organizaciones. Pero bueno, solamente para destacar un par de cosas, ¿no?, que yo creo que a lo mejor las tenemos tan interiorizadas que ni siquiera nos da tiempo a pensarlo. Los análisis quanti, que está claro que nos dan un numerito y son muy interesantes para justificar y para programar y para muchas cosas, ¿vale?, claramente están siempre limitados. Limitados, lo que decimos ahí, ¿no?, limitados para entender la complejidad, ¿no? Es muy difícil que cualquier análisis cuantitativo pueda servirnos para entender lo que ha pasado en la película, ¿no? Entonces, eso yo creo que lo vemos todos claramente. Después hay que entender que cualquier marco, por muy bueno que sea el marco, sea el FSICO, sea el que sea, ¿no?, está condicionado por una serie de cuestiones, ¿no? Entonces se miden ciertas cosas y se miden mal otras, o no se miden otras, ¿no? Entonces, esto es un poco dejarlo claro ahí. Cuando medimos algo, no es objetivo. A lo mejor aquí estoy diciendo, ¿no?, una cosa que llama un poco la atención. Lo que supuestamente llamamos objetivo, ¿no?, que lo asociamos con el número y con lo cuantitativo, está basado en que alguien se ha sentado, ha consensuado que vamos a medir tal dimensión de esta forma. Eso es subjetivo, ¿vale? Eso también es subjetivo. Entonces tenemos que tener claro la subjetividad que introducimos todo el rato, ¿no?, con los números. Lo que pasa es que luego, como el número es un 5, pues parece que se ha convertido en objetivo, pero no es así, ¿no? Entonces, en la parte derecha, ¿vale?, algunas cosas que yo creo que es importante recordar, así como en esta primera charla, en cuanto a la utilidad de lo quali, ¿no? Lo quali no es solo para entender mejor qué pasa detrás de un número, es decir, para proponer, para sugerir, oye, qué hacer, preguntar a los trabajadores, oye, ¿qué podemos hacer? Tú que conoces el contexto de trabajo. No es solamente para eso, sino también al principio del todo. Oye, ¿qué método tiene sentido aquí medir? ¿Nos va a dar el método lo que necesitamos para tratar de corregir el problema? ¿No? Entonces va mucho más allá, ¿no? Y después hay que entender esta cosa que hablábamos antes. Un quali nos tiene que servir para saber cuáles son los límites del quanti, ¿no? Hasta dónde puede llevar el quanti. Y como vamos a proponer en los últimos 3 minutos, nos tiene que servir también para saber lo que no va a llegar al nivel organizativo, ¿no? Y que vamos a necesitar el resto de actores, vamos a necesitar a otros actores que nos digan qué cosas faltan. Entonces el quali está en todo. Nosotros somos qualis. ¿Cómo te llamas? Pablo, somos qualis. ¿Sí? Somos máquinas de quali. Y nosotros tenemos en nuestra cabeza tropecientos marcos, tropecientos FSICos que estamos viviendo cosas todo el rato, inmediatamente, ¿no? Entonces, no consideremos el quali o el subjetivo como algo menor, no lo es, ¿no? Es lo más potente que tenemos. Bueno, dicho esto, entonces, si quisiéramos ahora tratar de poner 2 pinceladas... Pablo, te he cogido ya no te suelto, ¿te parece bien?
Si quisiéramos, Pablo, coger ahora y decir, oye, vamos a entender qué está pasando en la película cualitativamente, un poco más, ¿no? Para dar un poco de pie. Bueno, pues dos cosas, dos grandes, ¿no? Las dos grandes cuestiones de un análisis, de una evaluación de riesgos psicosociales es daños, ¿no? Y bueno, factores implicados, o sea, los riesgos, ¿no? Entonces, respecto a daños, algunas de las cosas que yo creo que son evidentes de lo que hemos visto, ¿no? Accidentes y enfermedades tanto en términos de salud física, salud mental, ¿no? Al final el hombre se va con la furgoneta que está llorando, ¿no? En otro momento de la película le vemos que está a punto de darse un castañazo porque va súper cansado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso está claro. Los temas de conciliación que, aunque no se ven en el modulito de 5 minutos que hemos visto, pero que están, para los que no habéis visto la película, que es muy recomendable, se ven, son tremendos, ¿no? También. Y luego, en la parte más de la derecha, que yo creo que se nos olvida en general, ¿no? O sea, a mí me pareció muy interesante de la película cuando ella dice, ¿no? Abby, la mujer, ¿no? Dice, joder, es que a mí no me gusta decir palabrotas, ¿no? Como dice, soy cuidadora, me importan las personas, lo siento mucho, no digo palabrotas, ¿no? Es como decir, ostras, me estáis cambiando el carácter, ¿no? O sea, es como algo como que va mucho más allá, como que se te mete dentro, ¿no? Entonces yo creo que esto es una cosa también a destacar, a resaltar, a pensar en voz alta lo que pasa en los trabajos, ¿no? En los que todos estamos implicados. Bueno, esto desde el lado de las consecuencias. Si nos vamos a los riesgos, ¿vale? Es decir, oye, factores. ¿Qué factores están operando de forma particularmente importante aquí? Bueno, algunos que nos parecen particularmente importantes y vamos a tratar de relacionarnos con el quanti que hemos hablado antes también, ¿no? Precarización yo creo que es evidente, ¿no? La precarización ahí, bueno, ahí decimos indefensión, inseguridad, el mercado de trabajo que también está jugando, no solamente a nivel organizativo, claramente, ¿no? Es claramente un driver fundamental. El segundo, que está relacionado con lo que hablábamos antes de las presiones y las sobrecargas, ¿no? Y en parte, también lo hablaba esto ayer con Aitana, ¿no? En parte, claramente, la intensificación está relacionada con la precarización. Es decir, yo le estoy metiendo al trabajo una intensidad X, en parte porque soy precario y es mi forma de ojalá mantenerme, ojalá sobrevivir, ¿no? Pero, y yo creo que esto es generalizable a trabajos en general, la intensificación es un factor mucho más allá que eso, ¿no? Es decir, yo creo que hay una precariedad más material de la que se habla mucho, hay una precariedad más simbólica que está más relacionada con quién soy yo, para qué estoy aquí, ¿no? Es decir, todo este tipo de cosas de significados un poco más arriba que también están jugando ahí para que me intensifique y autointensifique, ¿no? Y digo autointensificar porque es una cosa más general en más trabajos, ¿no? También en los cualificados, ¿no? Entonces, bueno, esas dos dinámicas son particularmente importantes, pero si fuéramos al quanti, el quanti nos diría, son esas sobrecargas y esas presiones las que más daño están haciendo a tu salud mental, ¿vale? Después está claramente, y que está orbitando todo esto, una gestión que es cortoplacista, ¿no? Que no tiene por qué ser así, ¿no? Yo creo que hablamos mucho del caso de negocio de este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, siempre se habla mucho de decir, no, si esto de la prevención sale rentable. Bueno, sale rentable si haces el caso de negocio, si miras a medio y largo plazo y si rediseñas tu organización. Es decir, gestionar bien es más difícil que gestionar mal. Entonces, lo fácil es gestionar mal. Bien, lo fácil es ganar dinero gestionando mal. Pero se puede gestionar bien y ganar dinero, ¿no? Y os invito, si queréis, ahí a la gente que os interese en ese tipo de cuestiones, por ejemplo, a estudiar el caso de Mercadona, que se ha puesto a nivel internacional como caso de éxito de un sitio donde se hace, por ejemplo, se sobredimensionan en comparación con los Carrefour y con otros supermercados, ¿no? Se sobredimensionan a la gente para que haya más gente de la que debiera haber en un supermercado determinado, pero porque voy a hacer empowerment de esa gente para que haga otras cosas y esas otras cosas me van a producir innovación, que en el medio plazo me va a dar competitividad. Entonces yo puedo tener, como en el caso de Mercadona, precios bajos tratando mejor a la gente. ¿Vale? Entonces, claro, esto es un camino difícil, porque primero tengo que estar comprometido en la organización y tengo que estar dispuesto a trabajar duro para hacer esto. Esto no va a ser fácil. Entonces, por eso las administraciones, claro, interesa que empujen un poco, porque si no, el camino fácil no es fácil, no, el camino fácil es lo que se suele seguir. Bueno, dicho eso, la otra cosa que yo creo que llama mucho la atención en la película, ¿no? Y que lo vemos en el inicio,
con las entrevistas es la cuestión esta de los falsos autónomos, ¿no? Que más allá de la película está un poco atravesando de forma general el mercado de trabajo últimamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí hablamos de riesgos, deuda, responsabilización, individualización, autodisciplina, subordinación. Yo creo que aquí, en la cuestión esta de, no vamos a, esto luego si queréis lo sacamos en las preguntas, ¿no? Pero la cuestión esta de los falsos autónomos, emprendedores, la economía de las plataformas, puede tener cosas positivas si se gestiona bien, ¿no? Igual esto tiene dinámicas que pueden ser positivas, pero si se gestiona mal, como se está gestionando ahora mismo, pues igual no, seguro que no. Entonces, bueno, solamente por llamar la atención a eso. Sobre este tema, sobre el tema de falso autónomo y emprendedor, es donde un quali, por ejemplo, dices, ostras, aquí está el poder del quali, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, claro, fijaos si analizamos estas dinámicas que salen al principio, no dice, no eres un contratado, te usa en el equipo, en fin, está jugando aquí con las percepciones del trabajador, que es un poco, lo hemos resumido en esta cosa de prefiero ser mi propio jefe, ¿no? Entonces, claro, se están haciendo cosas, te están diciendo serás dueño de tu destino, es la diferencia entre perdedores y luchadores, eso suena fantástico, ¿no? O sea, me vas a convertir, Pablo, esto la compramos todos, ¿no? Claro, la cuestión es que realmente un quali de esto, un análisis del discurso de esto, te dice, espérate, vamos a ver qué está pasando aquí realmente, ¿no? Cosa que el quanti se te queda insuficiente. Entonces, claro, estas conversaciones está claro, sí, me parece bien, te sientes capaz, llevo esperando una oportunidad como esta siglos, ¿no? Claro, a nadie se nos escapa lo que llamamos ahí doble vínculo, ¿no? Que por un lado no tiene otras opciones, ¿no? Entonces, bajo opciones de teórica libertad, de que tú decides si quieres entrar aquí o no, tú decides, ¿no? Como todo aquí, Ricky, es decisión tuya, pues a nadie se nos escapa que la cosa es mucho más complicada. Entonces, cuando se convierte en complicada, solamente un quali puede entrar, ¿no? Yo creo que esta es un poco la cuestión. Bueno, entonces ya voy terminando. ¿Cómo vamos? ¿Vamos? Ya vamos terminando. No, me quedan, según mi reloj, me quedan 7 minutos u 8. Bueno, entonces, claro, dicho esto, ¿no? Hemos hecho un análisis somero de quanti quali y nos hemos centrado, aunque en el quali ya hemos sugerido cosas que van más allá de la organización, a nadie se nos escapa tampoco que los técnicos de prevención que estáis aquí no sois magos, ¿no? Y que entonces pues se llega hasta donde se llega. Y ayer también lo hablábamos con Diego, que le preguntábamos, oye, cuando hacéis que Diego nos estuvo contando que entre otras cosas él conoce empresas que hacen estudios de carga, ¿no? Y claro, le preguntábamos, ¿y luego esto qué se hace con ello, no? ¿Qué se hace? ¿Se lleva a algún lado? Entonces, bueno, todos sabemos que, otra vez, no es fácil, ¿no? A las organizaciones no es fácil que el análisis del técnico de prevención sirva para ir al siguiente nivel, para que se corrijan cosas que no funcionan bien. Entonces, como no es fácil, necesitamos a muchos actores, ¿no? Necesitamos a muchos actores y esto es un poco lo que tratamos de contar en esta, que es la penúltima slide, ¿no? Está basado, y podemos decir que esto es otro quali en proceso, porque está basado en lo que podríamos llamar un par de grupos de discusión, ¿no? En el curso de verano que hicimos hace un par de meses. Entonces, en ese curso que bueno, ahí lo veis el título, era cómo mejorar la salud mental en el trabajo, qué hacemos con los ritmos, cargas e intensidad, ¿no? En ese curso que centrábamos ya y decíamos, si las cargas son un tema fundamental para prevenir la mala salud mental, ¿qué se puede hacer? Entonces, claro, el curso se convirtió, aunque había 2 mesas redondas, una del nivel organizativo y otra más institucional, se convirtió también en un montón de vosotros, en un montón de Pablos, diciendo, esto falla por aquí también, por allá también, ¿no? Entonces se convirtió en un problema complicado y dices, oye, detrás de que tenemos que gestionar las cargas mejor, necesitamos que todo el sistema, ¿vale?, funcione mejor. Y todo el sistema significa estas bolas, estos niveles, ¿no?, estos actores que no funcionan como debieran funcionar. Entonces, del análisis de eso, bueno, hicimos un pequeño quali que está todavía en proceso de cosas que salieron, ¿vale? En ese quali, que aquí solamente contamos como algunas pinceladas, pues claro, tú dices, si yo quiero proteger la mala salud mental de Ricky o de cualquier otro Ricky en otro tipo de trabajo, estos actores tienen que funcionar bien. Entonces hemos puesto a Osalan en el centro, porque tiene que coordinar a todos los actores, ¿no? Puede jugar un papel fundamental, no sé, algún sitio, y yo creo que lo comentamos todo el rato, ahora que no nos oye nadie de Euskadi, pues podemos decir que Aitana y yo, que venimos de Madrid, estamos diciendo, joder, es que los vascos como van deprisa, ¿no?
en el buen sentido, ¿no? Que sois los más innovadores, por lo menos en lo que nosotros vemos, ¿no? En este tipo de cuestiones. Entonces, si alguien puede avanzar esto, sois vosotros, ¿no? Goldberg me dice que no tiene tanto dinero, pero eso es otro tema. Bueno, no, pero sí que me gustaría en estos 2 minutos que me quedan, ¿no? Sí, 2 minutos, 2 minutitos, 3 máximo, ¿vale? Algunas cosas importantes, ¿no? Vamos a ver, en el nivel organizativo, o sea, claramente la cuestión está del business case, de esto puede ser rentable si se hace bien, pero que significa que necesitamos una mejor gestión, se puede hacer y se debe hacer. Pero yo creo que las organizaciones por sí solas en general no tienen incentivos, ¿no? Por ejemplo, la chica que os comentaba, que es una profesora de operaciones, cuando estudió el caso de Mercadona decía, sí, pero es que este tipo de cosas funcionan cuando las empresas tienen presión competitiva por detrás, porque si no, siguen haciéndolo fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé. Ahí se podrá ver cómo habrá algunas organizaciones más proactivas que se enfoquen en el rediseño del trabajo para que no sucedan tantos riesgos, ¿no? Y si no, habrá que buscar formas desde el punto de lado desde la administración para empujarles, ¿no? Yo creo que esto es un sistema, ¿no? Desde luego en la inspección, yo creo que todo el mundo echamos de menos, y se vio en el país, ¿no? En el curso que hicimos, pues que estén más activos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Más capacidad, más actuaciones, más sanciones, aunque sanción no sea la mejor forma, pero la sanción tiene que estar ahí. A nadie nos gusta la poli, pero la poli tiene que estar ahí, ¿no? Tiene que estar ahí para cuando se necesita. Entonces, me gustó siempre mucho aquel ejemplo que puso uno de los creo que se llamaba Ibai, ¿no? No, fue Ibai, Iván también estaba, pero que nos decía, yo no puedo entender cómo la ordenación del tráfico en Euskadi es más importante que lo que pasa en un centro de trabajo, ¿no? O sea, si yo me salto el ticket de la hora, me clavan una multa enseguida. ¿Qué pasa? ¿No? La salud de las personas es menos importante, ¿no? Me parece que lo he resumido algo así, que me parece que no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Después, desde el punto de vista del lado del gobierno, yo creo que se pueden hacer muchas cosas ahí, se puede ser creativo, aparte de intervenir en el resto del sistema y que se pasen mejor información, de forma que el sistema de salud y el sistema y las mutuas y demás estén mucho más coordinadas, y ahí se pueden empujar leyes que hagan que sean más transparentes. Por ejemplo, a mí me gusta siempre decir que si tuviéramos una ley en la que diéramos más visibilidad de forma de un reporting público, igual que se hace con la información financiera, ¿por qué no se puede hacer un reporting público de cuántas bajas por salud mental tengo en este centro de trabajo? Con independencia de que vengan del centro de trabajo o en otro. Así eso me podría permitir comparar. Entonces, si esta empresa del mismo sector tiene 5 y esto tiene 10, yo puedo ir allí a lo mejor a hacer una actuación de oficio, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, leyes que hicieran, que ayudaran el reporting nos ayudarían en el trabajo como técnicos de prevención, ¿no? Porque si no estamos muy solos. Entonces, yo creo que el gobierno se puede hacer muchas cosas más, ¿no? En fin, sí, tengo que cerrar. Entonces, me voy a la última slide, ¿vale? Simplemente, y ya les doy paso a mis compis, ¿no? Solamente decir lo que ya hemos dicho, ¿no? Es decir, más el nivel quali, para antes del quanti, para después del quanti y para más allá del nivel organizacional, ¿no? Para todo eso el quali es fundamental, ¿no? Y con esto sí que ahora ya puedo cerrar y paso al paso para ahora. Muy bien, muchas gracias, Óscar. Bueno, muchas gracias, Óscar. En segundo lugar, sí, pues nos va a presentar su intervención.